Dice, capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ya empezaron los cristianos. Recuerden que eso es lo que representa lo griego y lo que representa el metal bronce. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vean qué curioso, aquí pone un comentario. Es decir, con respecto al título hebreo, Yahudim que hablaban hebreo y que conservaban sus costumbres. O sea, ahí confirma que todavía hablaban hebreo, entonces ¿por qué van a escribir en griego todo? Entonces, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos y que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Yahweh para servir a las mesas. Vean esto, ya estaba creciendo mucho la congregación y los griegos empezaron a quejarse por sus viudas que decían que no estaban recibiendo suficiente comida. Entonces, y vean cómo dice, los griegos contra los hebreos, como tratando de hacer una separación a través de la murmuración, causando división por razas, a como ellos dirían, ¿verdad? Ah, no, es que están haciendo acepción de personas, como es hebrea sí le dan comida, pero a mi viuda griega no le quieren dar. Entonces les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Yahweh para servir a las mesas. Es completamente ilógico que dejemos de enseñar y aprender la escritura para ver quién come y qué no come. ¿Verdad? Cuando se empieza a murmurar por tonteras como esas, se muestra que se están poniendo los ojos en otras cosas. Y obviamente el punto es que ahora los discípulos van a tener que poner a alguien encargado de eso. ¿Verdad? Porque tampoco es como, no me interesa si la viuda no come, no. Es como, ese es un tema que no debe ser necesario llevarlo al más alto, o sea, Pedro en este caso. Lo deberían saber manejar entre ellos. Y esto se parece a cuando Jetro le dijo a Moshe que pusiera 70 líderes, 70 jueces, porque se iba a volver loco de estar recibiendo todas las quejas y todo lo de todo el pueblo. Entonces que él tenía que poner otras personas bajo él para que se encargaran de cosas más pequeñas. Entonces dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Yahweh para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos de la Ruach HaKodesh y de sabiduría. Vean la necesidad, tienen que tener la Ruach, si no, ni para servir mesas van a servir. Que quede claro, ni para servir las mesas se pueden usar si no tienen la Ruach. Algo van a hacer, algo terminan haciendo. Dice: buscad pues, y mi punto es, ¿verdad?, que aún el servicio, que para algunos pueda ser bajo o lo que sea en lo absoluto, simplemente los discípulos debían encargarse de la Torá, pero aún las personas que tenían que hacer esto, servir en las mesas y demás, tenían que ser completamente apartadas, entendidas, de buen testimonio, etc. Dice: de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos de la Ruach HaKodesh y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En el ministerio de la palabra, o sea, enseñar el nombre. Y verdad, también el punto es que esos 7 hombres eran los que iban a manejar, el asegurarse que todo el mundo comiese. No es como que iban a literalmente servir las mesas necesariamente, sino manejar el hecho de la repartición. Dice el 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de la Ruach HaKodesh, a Felipe, a Nicanor, Timón, Esteban. Vean que cuando dice Esteban, dice hombre lleno de la fe y de la Ruach HaKodesh. Ese era particular, estaba ahí, resaltaba, por decirlo así. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Prosélito, o sea, converso de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Entonces vamos a ver estos nombres a partir del 5. Esteban, que sería corona. Felipe, que sería
amante de los caballos, Prócoro, y voy a contar Antioquía también, que es, bueno, el nombre de una ciudad. Entonces, la corona o el que es coronado, también tomemos en cuenta, y por algo que viene más adelante, muy poderoso, hay que tomar en cuenta que el servir a las, o sea, aquí se acaba de mencionar servir a las mesas, comparado con enseñar la Torá, como si fuera, ¿verdad? Enseñar la Torá era el aspecto espiritual, servir a las mesas el físico. Por eso ellos dicen, debemos encargarnos de lo espiritual, que estos hombres se encarguen de lo físico. Pero en el sentido espiritual de eso físico, servir a las mesas es básicamente, digamos, aquí la enseñanza es alimento para el alma. Entonces Esteban se va a convertir en alguien, en el principal de los 7. Recuerdan que en Miqueas habíamos visto que el último viene con 7 hombres principales. Bueno, 7 y 8 es lo que menciona. En Miqueas 5:5, Él será nuestra paz cuando el asirio venga a nuestra tierra. Cuando el asirio venga a nuestra tierra y entre en nuestros palacios, entonces enviaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. 7 pastores y 8 hombres principales. Entonces, como he mencionado, de aquí se toma que puede ser que el último venga con 7. Y por eso dice 7 pastores y 8 hombres principales. Lo curioso es que el último viene como buen pastor. Entonces también por eso he mencionado que la bestia copió esto, y por eso es que en Apocalipsis vemos que las 7 cabezas de la bestia son 7 imperios, uno es herido de muerte y esta misma cabeza sale como el 8º imperio. Entonces la 8ª bestia, por decirlo así, o la 8ª cabeza es una de las 7 anteriores. Entonces menciona el número 7 y después el número 8, y el 8 es uno de los 7. Y por eso les digo que se parece a este. Contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Aquí vamos a tomar obviamente solo el 7, a menos de que metamos a Pedro como el 8º, que es el que estaba hablándoles y poniéndolos ahí con ese trabajo. Pero Esteban sería como el principal de los 7 que pusieron, ¿verdad? Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Esteban está como el coronado. Curiosamente, en Apocalipsis 6 vemos que cuando el primero abre, pero cuando Yahushua, el primero, sí, el Cordero, abre el primer sello, sale el testigo como Moshe en la tierra, sale lo que sería el último, y se le da una corona, o sea, es coronado, y sale venciendo y para vencer, con un arco. Curiosamente, bueno, el Shabbat vamos a ver, me estoy adelantando, pero ahora que digo el arco, en el que vamos a leer el Shabbat, aparece que Yosef les hablaba duramente, les hablaba fuerte a sus hermanos cuando vinieron a Egipto a comprar comida. La palabra es kashut, que viene de keshet o de keshet, que es arco. Entonces el hecho de que el último se le da un arco y Yosef hablaba como con un arco, y eso quiere decir que hablaba duro, en el sentido no de duro de decibeles, de volumen, sino de concho, ¿verdad? De que áspero a la hora de hablar. Entonces se conecta con que el último que se le da el arco viene de Yosef, actúa similar. Y ahora, volviendo a esto, Esteban sería el coronado. Aquel que es coronado, amante de los caballos. Entonces el que es coronado viene en un caballo, primer sello, ¿verdad? Después viene Prócoro, es el líder del coro. El que es coronado es amante de los caballos, o viene en un caballo, siendo el líder del coro, como el coro de Yahweh. Recuerdan que antes Lucifer era el líder del coro, como vemos en Ezequiel 28, pero el último viene como Jacob a suplantar a Lucifer. Por eso es que le es dada la estrella de la mañana, y sale aquel judío diciendo, ve que él es Lucifer. Entonces Yahweh le quita la estrella de la mañana a Lucifer para dársela al último, y se convierte en el líder del coro. El coro, como todas las estrellas que cantan a Yahweh, y el líder de las estrellas y la luna es el sol. Por eso viene como sol de justicia, con la estrella de la mañana, para tomar el lugar de Lucifer, suplantándolo como Jacob, que quiere decir suplantador. Claro. Entonces vean qué perfecto cómo se va conectando. Líder del coro. Y el coro sería el ejército de Yahweh. Por eso en Apocalipsis 19 viene con el ejército detrás. Por eso es que David cantaba antes de ir a pelear en guerra. Y había una conexión directa entre la canción y la guerra, entre el ejército y el coro. Aquel que es coronado y es amante de los caballos es el líder del coro.
quien conquista, o el que conquistará, o el que sale venciendo y para vencer. Vean qué perfecto, porque se está conectando completamente. Y confirma lo del número 7, como Miqueas, que leí ahora, ¿verdad? Miqueas 5:5. El número 7, porque viene a las naciones, que son 70, en el fin de los tiempos, para iniciar el séptimo milenio, que es el día de Yahweh. Y cuando se abre el primer sello, es coronado. Amante de los caballos, viene un caballo blanco, como el líder del coro, que eso también se podría haber conectado con las flechas que tira, para conquistar, venciendo y para vencer. Timón quiere decir honorable, para conquistar el honor o convertirse en alguien honorable. Parmenas, uniéndose o manteniéndose, pues sí, unido al triunfo de la gente. Nicolás, al triunfo de la gente. Y Antioquía es la última que queda, ¿verdad? Parmenas fue el que dije, manteniéndose unido o pegado. Antioquía quiere decir yendo en contra. Entonces, manteniéndose unido al triunfo de la gente, al ir en contra del enemigo. ¿Estamos? Entonces vean cómo estos nombres todos tienen que ver con la segunda venida, la manifestación del último, testigo como Moshe. Les impusieron las manos. Dice aquí, la palabra de Yahweh crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los Kohanim obedecían a la fe. Entonces hubo muchos Kohanim que empezaron a convertirse a la verdad. Verso 8. Esteban, el coronado, lleno del favor y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí ponen Esteban, primer mártir cristiano. Bueno, ponen cristiano. Primer mártir. Como Yahushua hacía grandes prodigios y señales, ¿verdad? Lo dice literalmente la escritura. Y fue también acusado de hablar contra Yahweh y contra el templo. Sus palabras finales, que aparecen en Hechos 7, el capítulo que sigue, también recuerdan las de Yahushua. Entonces vean cómo el mismo comentario nota que Esteban representa a Yahushua, o es como Yahushua. O sea, representa la segunda venida de Yahushua, pero ahora siendo visto como un gentil, para convertirse en un mártir. Curiosamente, la palabra mártir viene del griego, que también significa testigo. Y eso quiere decir que los dos testigos son mártires, dan su vida por su testimonio. Entonces, Esteban coronado, representa al último, representa a Yahushua viniendo ahora como rey, por eso coronado. Entonces, dice, estaba lleno de favor y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, algunos de la sinagoga, oigan, llamada de los libertos, dice aquí libertos, esclavos de Yehudim, a quienes se había concedido la libertad. Muchos de estos que habían regresado de otros países eran helenistas, entonces seguían una doctrina griega, por ende verdad falsa. Entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. Libertos, Cirene, Alejandría, Cilicia y de Asia. Se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y la ruach con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moshe. Vean, y representa al testigo como Moshe. ¿Y de qué lo acusan? De hablar blasfemias contra Moshe. Entonces sobornaron a unos igual que hicieron para acusar a Yahushua. Entonces vemos otro paralelo con Mashiach. Sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moshe y contra Yahweh. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al Sanedrín. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar apartado y contra la Torá. Pues le hemos oído decir que ese Yahushua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moshe. Vean cómo agarraban cosas que él había dicho, porque no dudo que dijese algo, que lo malinterpretaban y lo decían así, porque de fijo nos acusan de cosas similares.
porque ellos quieren seguir la Torá de Moshe según la letra, según la carne, según lo que dicen sus rabinos que rechazaron a Mashiach. Entonces cuando uno enseña la Torá según lo que nos enseña Yahushua a través de Paulus y demás, nos dicen que queremos destruir la Torá, que estamos en contra de Moshe, que esto y lo otro. Dice, pues le hemos oído decir que ese Yahushua de Nazaret destruirá este lugar, lo cual sucedió años después, en el año 70. O sea, sí tenía razón. No lo destruyó Yahushua literalmente, pero fue por ellos matar a Yahushua. O sea, fue por razón de Yahushua que fue destruido. Y cambiará las costumbres que nos transmitió Moshe. Oiga, las costumbres. No hablan de los mandamientos, hablan de costumbres, hablan de tradición. No hablan de verdad. Pura emoción. Ay, es que nos va a cambiar lo que estamos acostumbrados. Qué feo eso, matémoslo entonces. Vean lo fácil que era, según la Torá de la letra, matar gente ahí. Nada más págale un par de personas, van y dicen esto y lo otro y ya, lo matan. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un malaj. Vean qué verso. Y eso confirma que representa al malaj de Yahweh, que en un momento Yahweh lo deja ver en él. Entonces lo están acusando y de repente ven la imagen del malaj de Yahweh en él. Eso muestra que es Micael viniendo, siendo coronado para convertirse en la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. Por eso se conecta tanto con lo que hicieron con Yahushua. ¿Está claro? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, en el Sanedrín, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un malaj. Y curioso que a Moshe fue el que le iluminaba el rostro y por eso se puso un velo. Vean que aquí le están reclamando de estar en contra de Moshe y después vemos que el rostro de él mismo es como un malaj.